Nadie esperaba que esa salida fuera la última. Una mañana común, una excursión rutinaria. El mar, siempre imponente, guardaba secretos que nadie conocía. Era un día común, pero el mar nunca volvió a ser el mismo después de eso. Una familia y algunos amigos se habían reunido para pasar un día en el mar, como tantas veces antes. Los rostros, conocidos. El lugar, familiar. Todo parecía seguir la normalidad. Sin embargo, la brisa marina escondía algo más. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando el grupo llegó al puerto. Era temprano, y el aire fresco de la mañana aún cargaba el aroma a salitre, y el murmullo constante de las olas chocando contra las rocas marcaba el ritmo del inicio del día. El puerto, pequeño y algo descuidado, estaba casi vacío. Un par de embarcaciones descansaban a la orilla, pero nadie más parecía estar por ahí. La tranquilidad era total, una calma que contrastaba con la inquietud que de alguna manera empezaba a instalarse en el grupo. Luis, el más experimentado de todos, dio las primeras instrucciones. Sus amigos lo conocían bien. Habían pescado juntos en este mismo lugar en muchas ocasiones. Nada parecía fuera de lo normal. El agua estaba tranquila, como siempre. A lo lejos, algunas aves marinas volaban en círculos, buscando su desayuno. La rutina era reconfortante, pero aún así, algo en el ambiente parecía estar al margen de lo habitual. Quizá era la sensación de la brisa que soplaba con más fuerza de lo esperado para esa hora de la mañana, o el hecho de que el sol aún no había terminado de despejar el cielo, dejando una luz tenue que se reflejaba sobre el agua, creando sombras extrañas en el mar. El motor de la embarcación rugió cuando se puso en marcha, y el bote comenzó a alejarse lentamente de la costa. Algunos de los pescadores bromeaban entre ellos, como si quisieran mantener la ligereza del ambiente. «Otra jornada más», dijo uno de ellos, sonriendo, mientras lanzaba la caña al agua. Nadie prestó mucha atención al hecho de que la niebla parecía estar acercándose. A esa hora de la mañana, no era común que la niebla llegara hasta tan adentro en el mar, y sin embargo, allí estaba. Un pequeño banco de niebla que avanzaba lentamente, expandiéndose poco a poco en la distancia. Nadie se preocupó demasiado por ello. A veces el clima podía ser impredecible, pero siempre se arreglaba. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que verían la costa. El sol apenas comenzaba a despejar el horizonte, pero el día ya se sentía diferente. A medida que la pequeña embarcación se alejaba de la costa, algo en el aire parecía pesado, como si el mar hubiera decidido cambiar su actitud. Los hombres se acomodaron en sus posiciones, con las cañas en mano y las redes listas. Pero las miradas eran diferentes. Aunque intentaban mantener la calma, todos sentían que algo no estaba bien. No podían señalar qué era, pero la atmósfera era densa, cargada de algo inexplicable. Luis, el más experimentado del grupo, era el encargado de dirigir el bote. Conocía el mar como la palma de su mano. Había surcado sus aguas durante años y nunca había sentido miedo al navegar. Pero esa mañana había algo extraño. El motor rugió al encenderse y la pequeña embarcación comenzó a deslizarse suavemente sobre el agua. El sonido del motor, las olas suaves golpeando los costados y el viento fresco que soplaba del mar parecían tranquilizadores al principio. Pero mientras avanzaban mar adentro, una leve vibración comenzó a sentirse a través del casco. Una sensación que crecía lentamente, pero que todos podían percibir. Al principio, los hombres pensaron que se trataba de algo normal. El bote estaba tomando velocidad. El mar podía estar un poco más agitado de lo habitual, pero nada que no pudiera manejarse. Sin embargo, a medida que la vibración aumentaba, un murmullo de incomodidad comenzó a surgir entre ellos. Algo no cuadraba, pero ninguno se atrevió a mencionar lo que todos sentían. Fue entonces cuando el primer golpe resonó. Un sonido sordo, como si algo hubiera golpeado el fondo del bote. No era el ruido de una ola, ni el sonido del viento empujando contra el casco. Fue algo diferente, algo más profundo. ¿Escucharon eso?, preguntó José, el primero en romper el silencio. Su voz no era de miedo, pero sí estaba cargada de duda. Los demás lo miraron sin decir nada al principio. Nadie respondió de inmediato, pero el ambiente había cambiado. Luis, al frente, aceleró un poco el motor para alejarse de la sensación incómoda que estaba creciendo entre ellos. Aunque el motor estaba funcionando bien, el sonido de la vibración no desaparecía.
Era como si una fuerza invisible estuviera tirando de la embarcación o empujándola hacia abajo. Al principio intentaron ignorarlo, pensando que todo sería como siempre, que el mar volvería a calmarse. Pero el tiempo pasó y la sensación de inquietud no se desvaneció. Luego, en medio de la quietud, un segundo golpe más fuerte sacudió el bote. Esta vez, el ruido vino desde el lado izquierdo, como si algo hubiera tocado la embarcación directamente. Los hombres se miraron entre sí, ya sin la confianza de antes. Luis miró a su alrededor, observando el mar que los rodeaba. El cielo era claro, pero una niebla tenue comenzaba a aparecer en la distancia, deslizándose lentamente hacia ellos. «¿De dónde viene eso?», murmuró Víctor, señalando hacia la niebla que se acercaba rápidamente. No era común ver niebla en esta zona a esa hora de la mañana, y menos con el viento que soplaba. La brisa estaba empezando a sentirse más fuerte y el agua parecía estar moviéndose de manera extraña, como si estuviera agitada, sin razón aparente. El mar, tan conocido, tan predecible, se estaba comportando de una manera que ya no reconocía. Luis aceleró un poco más, intentando ganar distancia antes de que la niebla los alcanzara. Pero algo más sucedió. El motor comenzó a fallar. La vibración aumentó y de repente el motor se apagó por completo. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Un silencio pesado que llenó la embarcación. Nadie decía nada, pero todos sabían que algo no estaba bien. La niebla ya estaba a su alrededor, envolviéndolos en una capa densa y fría. Luis intentó reiniciar el motor, pero no hubo respuesta. El pequeño bote quedó flotando en medio del mar, a merced de la creciente niebla y el mar agitado. La niebla cubría todo a su alrededor. El mar ya no era tranquilo, pero tampoco estaba en calma. Las olas, pequeñas pero persistentes, golpeaban el casco del bote de manera irregular, como si la naturaleza misma estuviera alterada. El aire se sentía más denso, y el viento comenzó a soplar con más fuerza, golpeando sus rostros y empujándolos hacia atrás. No podían ver más allá de unos pocos metros. Las sombras de los hombres se desvanecían en la bruma. José miraba hacia el agua, como si esperara ver algo emerger de ella, pero lo único que veía era la niebla espesa y una sensación creciente de que algo estaba acechando en el silencio. «Vamos a intentarlo a remo», sugirió Víctor, su voz tensa. A pesar de su intento por sonar calmado, todos sabían que la situación estaba fuera de control. Luis asintió sin decir una palabra y comenzó a buscar los remos. El viento y la niebla se habían adueñado de su entorno, pero todavía no querían perder la esperanza. Necesitaban salir de allí. Todos se pusieron a trabajar, tratando de mover el bote hacia la costa, pero cada vez que se sentaban a remar, la corriente parecía empujarlos hacia otro lado. No avanzaban. No importaba cuánto lo intentaran. El sonido del mar, que antes había sido familiar y tranquilizador, se convirtió en algo inquietante. La niebla parecía tragarse todo: el horizonte, la costa, incluso a ellos mismos. Nadie dijo nada, pero todos podían sentirlo. El mar ya no los quería allí. La sensación de que algo estaba por suceder crecía, algo que ninguno de ellos entendía completamente. De repente, un ruido extraño cortó el aire. Un crujido sordo, seguido de un sonido como si algo estuviera arrastrándose por el agua. Todos se voltearon al mismo tiempo, buscando la fuente de ese sonido, pero lo único que encontraron fue la espesa niebla, que se movía como una ola que arrastra todo a su paso. Fue entonces cuando alguien gritó. Mario, el más joven del grupo, había caído al agua. Nadie lo vio caer, pero el sonido de su grito fue lo que despertó a todos. El pánico se desató en cuestión de segundos. Luis, con reflejos rápidos, saltó al agua sin pensar, tratando de alcanzarlo. Pero la niebla lo hizo perder de vista a Mario al instante. Los demás comenzaron a lanzar los remos al agua, intentando ayudar, pero algo más estaba sucediendo. El mar se agitaba, las olas golpeaban el bote con fuerza y la niebla se cerraba aún más, como si hubiera cobrado vida propia. En ese momento, el grupo perdió todo sentido de control. Nadie sabía qué estaba pasando, pero todos sentían que estaban siendo arrastrados hacia algo. La niebla se volvió más densa y el agua más turbulenta. Luis nadaba con todas sus fuerzas, buscando a Mario, pero el mar parecía tragarlo todo. Su cuerpo comenzó a sentirse más pesado.
como si la misma agua estuviera luchando contra él. Los gritos de los demás se mezclaban con el sonido del viento y el agua, creando una sinfonía de desesperación. El tiempo parecía detenerse. La luz del sol, que antes había sido clara y brillante, comenzó a desvanecerse, como si algo estuviera apagando lentamente el día. Luis ya no podía ver a los demás. La niebla era tan espesa que no sabía si estaba nadando hacia ellos o alejándose más. Cada brazada parecía ser en vano. El agua estaba helada, y la corriente lo empujaba con fuerza hacia el mar abierto. No podía ver nada más que la oscuridad que se cernía sobre él. Cuando finalmente, exhausto y casi sin fuerzas, llegó de nuevo a la embarcación, ya no quedaba nadie. El bote estaba vacío. La niebla comenzó a disiparse poco a poco, pero no quedaba rastro de sus compañeros. El mar había devorado a todo el grupo, dejándolo solo en medio de la nada, con la sensación de que todo lo que había sucedido no era un simple accidente. La desaparición de la tripulación fue tan repentina como misteriosa. La única presencia que quedaba era la del mar, que seguía su curso sin cambiar, indiferente a lo que había ocurrido. ¿Qué había pasado realmente esa noche? Nadie lo sabría. El mar guardaba sus secretos como siempre lo había hecho, y el grupo, que había salido como cualquier otro día, se desvaneció en su vastedad, sin dejar huella, sin dejar rastro. A medida que pasaban los minutos, la tensión a bordo de la pequeña embarcación aumentaba. La niebla había cubierto todo a su alrededor, y el mar, antes calmado, comenzaba a moverse con más fuerza. Las olas, pequeñas al principio, se volvían cada vez más inquietas, golpeando el casco con un ruido seco y profundo. El bote, que antes se deslizaba suavemente sobre el agua, ahora se tambaleaba, como si el océano quisiera deshacerse de él. Luis intentó mantener la calma, pero el sudor comenzaba a formarse en su frente. El motor estaba apagado, y no importaba cuántos intentos hiciera para reiniciarlo, no respondía. La niebla, espesa como nunca antes, hacía que no pudieran ver ni siquiera a pocos metros de distancia. El ruido del mar, que antes era relajante, ahora parecía estar cargado de una sensación extraña y peligrosa, como si el océano estuviera burlándose de su desesperación. ¿Qué está pasando?, preguntó Víctor, su voz tensa, casi inaudible entre el rugir de las olas. Los demás lo miraron, pero nadie respondió. Todos sabían que la situación se estaba complicando, pero nadie sabía cómo reaccionar. José, el más nervioso, miraba constantemente hacia la niebla, esperando ver algo que no podía definir. El viento soplaba con más fuerza, y el aire comenzaba a sentirse frío, mucho más frío de lo que debería en ese momento del año. El mar, que antes les parecía conocido y seguro, ahora era un enemigo invisible. Cada vez que miraban hacia abajo, el agua parecía más oscura, más profunda, como si estuviera absorbiendo la luz. Algo no estaba bien, y lo sabían. Sin embargo, no podían entender qué era lo que los estaba rodeando, ni lo que estaba ocurriendo con el bote. En ese momento, Luis sintió un estremecimiento. Un sonido suave pero inquietante llegó a sus oídos. Algo se arrastraba en el agua, como si alguna criatura invisible estuviera deslizándose bajo ellos. Miró rápidamente hacia el borde de la embarcación, pero no vio nada. La niebla lo ocultaba todo. El ruido cesó tan abruptamente como había comenzado, pero el malestar seguía presente. No podían escapar de esa sensación de estar siendo observados, de estar siendo acechados por algo que no podían ver. Un nuevo golpe sacudió el bote, esta vez más fuerte que antes, como si algo hubiera golpeado con fuerza al fondo. Todos saltaron al unísono, pero nadie se atrevió a mirar demasiado tiempo al agua. El miedo ya estaba presente en sus rostros, y la incertidumbre les había arrebatado la calma. El mar, antes conocido y confiable, ahora era una extensión salvaje, un espacio lleno de cosas que no podían comprender. «Esto no es normal», murmuró Luis, más para sí mismo que para los demás. Intentó otra vez arrancar el motor, pero no hubo respuesta. El mar parecía haberse apoderado del bote. La niebla ya no era solo una capa espesa, sino una especie de prisión que los mantenía atrapados en medio del océano. No podían ver, no podían oír nada claro, solo el sonido de las olas y la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. Un grito cortó el aire. Era Mario, el más joven del grupo. Había caído al agua.
Nadie lo había visto caer, pero el grito fue claro. El pánico se desató inmediatamente. Luis se lanzó al agua sin pensarlo, pero la niebla lo envolvía todo, y no podía ver nada. Los demás comenzaron a gritar su nombre, tratando de alcanzarlo, pero el mar se encargaba de separarlos. Cada vez que intentaban moverse, la corriente los arrastraba en la dirección equivocada. Era como si el océano estuviera cambiando su naturaleza, como si ya no estuvieran en un mar conocido, sino en algo completamente ajeno, algo que se escapaba de su comprensión. El miedo se transformó en desesperación. Luis nadaba con todas sus fuerzas, pero el agua fría y oscura le dificultaba cada movimiento. No veía a Mario, no veía nada más que la niebla y el agua turbulenta. Gritó su nombre varias veces, pero la respuesta fue el silencio. Fue como si el mar hubiera devorado al chico, tragándoselo sin dejar rastro. Mientras tanto, en la embarcación, los otros luchaban por mantenerse a flote. La niebla los había rodeado por completo, y la atmósfera se sentía aún más opresiva. El viento soplaba con fuerza, empujándolos hacia el océano abierto. Las olas se volvían cada vez más agresivas, como si el mar se estuviera vengando de su presencia. Cada sonido, cada movimiento, estaba cargado de una tensión palpable. Luis, exhausto, regresó al bote. Estaba empapado y tembloroso, sin aliento. Miró a su alrededor, buscando a Mario, pero no había señales de él. La niebla seguía envolviéndolos, más densa que nunca, y el agua ya no era algo familiar. El miedo ya había tomado el control. Sabían que no estaban a salvo, sabían que algo les acechaba, pero no podían verlo, no podían entenderlo. Todo lo que tenían era la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir, y no había forma de detenerlo. La situación se volvió más desesperada. La embarcación estaba a la deriva, sin control, y el viento y las olas no dejaban de empujarlos hacia lo desconocido. El mar ya no parecía un amigo. El océano había cambiado. Se había convertido en algo que no podían comprender, algo que los estaba devorando poco a poco. La niebla finalmente comenzó a despejarse, pero lo que quedó a su alrededor era aún más desconcertante. El sol, que antes se había ocultado detrás de nubes pesadas, ahora comenzaba a asomar tímidamente, pero su luz no parecía calentar el aire. La embarcación estaba flotando a la deriva, sin rumbo, como si hubiera sido abandonada por la misma naturaleza. El mar había vuelto a la calma, pero algo en su quietud era aún más inquietante que la tormenta anterior. El agua, que antes parecía tan inofensiva, ahora era un océano vasto y desconocido. Luis miró a su alrededor, tratando de comprender qué había sucedido. La niebla ya no estaba, pero la sensación de vacío, de estar perdido, se mantenía. La embarcación flotaba sola, sin signos de lucha, sin signos de vida. Ningún rastro de los demás. Solo el mar y el silencio. En su mente, las imágenes de sus amigos, sus rostros, los momentos compartidos durante el viaje, comenzaron a desvanecerse como si nunca hubieran existido. No había rastros de ellos, no había rastro de nada, solo el agua que los rodeaba y el crujir lejano del casco del bote que rompía el silencio. La ausencia era más aterradora que cualquier ruido, que cualquier indicio de lo que había ocurrido. Trató de llamar a los demás, su voz resonando en la vastedad del océano, pero no hubo respuesta. Nadie contestó. Solo el sonido sordo de las olas, empujando lentamente el bote hacia una orilla invisible. El viento que antes había soplado con fuerza, ahora era solo una brisa ligera, que rozaba su rostro de manera fría, pero no aliviaba la opresión que sentía en su pecho. Todo estaba demasiado quieto, demasiado vacío. El pánico comenzó a hacer mella en él. No podía comprender qué había sucedido. Habían estado tan tranquilos, tan seguros, tan confiados. ¿Cómo podían haberse desvanecido en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cómo podía ser que la embarcación, tan familiar, estuviera ahora flotando en medio de la nada, sin rumbo, sin propósito? No podía creer que todo lo que había conocido, todo lo que había sido parte de su vida, ya no estuviera allí. El sol seguía subiendo lentamente, pero la luz parecía débil, como si el mundo hubiera perdido parte de su color. Luis miraba el horizonte, buscando algo, una señal, algo que le dijera qué había pasado, algo que lo hiciera entender. Pero lo único que vio fue el mar, interminable, interminablemente vacío. No había ni una sola huella. No había resto de los demás,
No había señales de lucha, de algún intento por salvarse. Todo lo que quedaba era la embarcación vacía, un testigo mudo de lo sucedido. La niebla que los había envuelto parecía haberse llevado todo consigo, llevándose a sus amigos, llevándose la razón, llevándose la explicación. Luis se dejó caer en el suelo del bote, su mente tratando de procesar lo que había sucedido. Sabía que nunca tendría respuestas, que nunca sabría la verdad de lo que ocurrió esa noche. Nadie lo sabría. Los otros, que se habían ido, no regresarían. El mar, tan vasto y tan insondable, se los había llevado sin dejar rastro. Quizás porque nunca debieron estar allí, quizás porque algo en el agua los había llamado, algo oscuro, algo antiguo. Y mientras el sol subía más alto, mientras la luz comenzaba a iluminar el mar, Luis entendió que el océano guardaría su secreto. Un secreto que jamás se desvelaría. ¿Qué había sucedido realmente? Nadie lo sabría. El mar se había tragado todo, sin dejar huella, sin dejar evidencia alguna. Solo quedaba la embarcación flotando a la deriva, una memoria vacía de lo que había sido. El tiempo pasaba, pero no había prisa. La embarcación seguía su rumbo, sin destino. El océano, vasto e inquebrantable, continuaba su curso, indiferente a la desaparición de aquellos que alguna vez navegaron sobre él. Todo lo que quedaba era el silencio del mar y la ausencia, la profunda ausencia que se extendía por todo alrededor. Nadie sabría nunca lo que había ocurrido aquella noche.